Hola, muy buenos días, bienvenidos en el nombre de Jesús. Nos da mucho gusto saludarles y bueno, esperando que se encuentren bien. Damos gracias a Dios porque ya te estás uniendo a esta transmisión y estamos, bueno, iniciando un domingo fresco, pero sabemos que está lleno de misericordias y bueno, pues te recuerdo que va a haber Santa Cena, vamos a tomar Santa Cena. Así que prepara tu jugo, tus galletas y es muy importante, ¿verdad? Que recordemos que el tomar Santa Cena es para la Iglesia de Cristo y nosotros somos la Iglesia de Cristo y con esto anunciamos y recordamos que Dios viene por todos nosotros. Así que ponte cómodo, ponte cómoda y vamos a iniciar un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo de exaltación. Y en el nombre de Jesús, seas bienvenido. Vamos a iniciar. Damos gloria a Dios por esta mañana y disponemos de nuestro corazón para adorar a Dios, para exaltar su nombre, para decirle: Señor santo eres, digno eres de recibir la gloria, la honra y la alabanza a Cristo Jesús. Tú eres el único de ser exaltado, Padre. Hoy podemos gozarnos delante de la presencia del Señor. Podemos decir: digno eres tú, Jesús.
La casa de cada uno de mis hermanos, Señor, llénala, Señor, con tu presencia, mi Dios. Ministra nuestros corazones, Padre de la gloria. Llénanos de tu Espíritu Santo y que los cielos se abran, Señor. Queremos escuchar tu voz, Padre de la gloria. Háblanos, Padre, esta mañana. Te lo pedimos. Y, Señor, entregamos toda carga. Ponemos delante de ti nuestros corazones y te pedimos, Señor, que ministres, que bendigas la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Y bueno, pues te damos la bienvenida, tú que te estás uniendo, ¿verdad? Esta transmisión virtual. Gracias a Dios por tu vida y en el nombre de Jesús vamos a dar inicio a la palabra. Habíamos dicho que va a haber Santa Cena, pero hoy va a ser diferente, hoy va a ser al final, al terminar la palabra. Vamos a tomar todos Santa Cena, vamos a ser ministrados con esta Santa Cena, recordando que esto lo instituye el Señor Jesucristo a toda su iglesia y que recordemos que Cristo no nos ha olvidado, que Cristo está al pendiente de nosotros y viene por su iglesia, en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a pasar este tiempo a la palabra. Le doy la bienvenida al pastor Euclides. Y gracias por este tiempo de alabanza, por la vida de él y su familia, en el nombre de Jesús. Gracias, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien allá en casita, ¿verdad? Que Dios los bendiga mucho. Y bueno, estamos aquí preparándonos ya para este gran día que consideramos que es un día excelente, un día maravilloso en la palabra y en la presencia de Dios. Vamos a tomar este tiempo especial en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, deleitándonos y gozándonos con Él, ¿verdad? Así que vayan preparando ahí, ¿verdad? Su juguito, su galletita por un lado, por favor, porque vamos a estar en unos momentos más, como dice la pastora Ana María, vamos a estar terminando
con tomar la Santa Cena. Por el momento vamos a hablar un poquito más al respecto. ¿Qué es la presencia de Dios? Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo valorar la presencia de Dios en nuestra vida, porque en muchas ocasiones no se valora la presencia de Dios, no valoramos el que tenemos a Dios en nuestro corazón, que lo hemos metido en nuestra familia, en nuestra casa, que lo hemos metido en el hogar. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos, ¿verdad?, que es precisamente el traer la adoración delante de la presencia de Dios. Entonces valoremos esa presencia, la presencia de Dios que a veces tenemos con nosotros, pero no nos damos cuenta que la tenemos, y a veces la gloria de Dios no se puede manifestar a nosotros porque no la valoramos, no nos damos cuenta que está ahí con nosotros. Pastora Ana María. Sí, ciertamente este tema va muy pegado con lo que es la Santa Cena, porque recordemos que Dios viene por sus hijos, por aquellos que guardaron su palabra, por aquellos que se esforzaron o nos esforzamos en buscar su rostro, su presencia y caminar en sus caminos. Es decir, nosotros tenemos esa promesa de que Dios viene por nosotros. Y qué mejor que hoy recordar y ver por qué es tan importante valorar la presencia de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Así es, y vamos a empezar entonces, valoremos la presencia de Dios es el tema, y vamos a 2 de Samuel capítulo 6, verso 1 al 2, la versión Reina Valera, que es la que en esta mañana busqué, y decía 6, 1 y 2, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Vemos aquí a un David, a ese rey David del que tanto hemos hablado, del dulce cantor, ¿verdad?, de Israel, ese dulce cantor de Israel que estaba, ¿verdad?, prácticamente enamorado de nuestro Señor. Y David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, dice, y que reunió tantos de sus mejores soldados, porque iba a traer el arca que estaba, ¿verdad?, en la casa de Abinadab. Entonces Abinadab tuvo casi 70 años la caja, ¿verdad?, prácticamente el arca del pacto, porque la palabra arca significa eso, caja o cofre de madera, y que de alguna manera representa precisamente el arca. Estaba entonces esa caja allí en casa de Abinadab, pero notamos que en casa de Abinadab, ¿verdad?, de alguna manera quedó la caja prácticamente 70 años, pero realmente no pasó nada en la vida de él. Estaban tan tranquilos, no sé, hacer pasar de ahí el arca. Por eso es que David, él quería tener esa arca, pero llevarla al centro de adoración, hacerle un lugar adecuado en el centro de Israel al arca, para que la gente conociera y sintiera la presencia de Dios. El arca de la alianza, aquella que de alguna manera fue hecha por Moisés hacía 400 años de ese tiempo en adelante, ¿verdad?, prácticamente, y eso es lo que de alguna manera él quería hacer, llevar esa arca. En esa arca, según se comenta, se encontraban las tablas de la ley que Moisés le entregó, ¿verdad?, que Dios le entregó a Moisés, una vasija con maná y la vara de Aarón, que reveló de alguna manera la confirmación también de su liderazgo. Entonces Jehová de los ejércitos, además, su presencia que moraba entre los dos querubines. Recuérdense que esa arca tenía un querubín de un lado, otro querubín del otro, y en medio estaba la presencia misma de Dios. Pero era una presencia tan maravillosa que de alguna forma, ¿verdad?, no, vamos a decirlo así, que la gente no nos dábamos cuenta el poder y la presencia tan grande que Dios tiene, que de alguna manera era tan santa. Ahorita vamos a ver de alguna manera, ¿verdad?, cómo una persona tocó aquella arca y murió por el solo hecho de no contemplar que estaba la presencia divina de Dios en ese lugar. Muchas veces nosotros tenemos la presencia de Dios, no nos damos cuenta, y se nos ocurre realmente hacer bromas, hacer chistes, menospreciar a veces la misma presencia de Dios, que a veces está en nuestra propia casa, y por lo mismo no puede salir la presencia de Dios a traernos gran bendición. El arca de Dios representaba la inmediata presencia y la gloria
gloria del Dios de Israel. David consideraba que su prioridad era sacar el arca de la oscuridad para llevarla de regreso a la prominencia en el pueblo de Israel. David quería que Israel conociera y sintiera la presencia cercana a la gloria de Dios también. Entonces la última mención del arca de Dios que notamos fue cuando regresó de la tierra de los filisteos en 1 de Samuel 7:1, ¿verdad? Donde dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Ahí está la primera ocasión en que el arca es llevada, ¿verdad?, a la casa, al lugar de los filisteos. Y en esa casa, Pastor Ana María. Sí, recordemos que cuando Abinadab tenía el arca, se la dieron a guardar, era sacerdote, tenía 2 hijos y no valoró la presencia de Dios, por eso es que no pasó nada. E incluso comenta la escritura que dijo: pónganla por ahí en un rincón donde no estorbe. Fíjense qué tremendo, no tenía revelación, porque dice que en esa arca habitar la presencia de Dios, quien mora con los querubines en el cielo. Entonces, es decir, la presencia de Dios descendía, estaba en ese lugar, pero no valoraron, no vieron a Dios, no valoraron su presencia. Es como cuando llegamos de la iglesia, ¿no, pastora? Que aventamos la Biblia por donde quiera y ya no la volvemos a abrir hasta que prácticamente vuelve el otro domingo, ¿no? Así es, o la otra de que no recordamos ni lo que habló el pastor o no tomamos ni la palabra, porque como estaba esperando un chat, como estaba esperando una llamada, como estaba distraída porque estoy en otros pendientes, a veces así es el enemigo, nos roba la comunión con Dios, no nos permite ver la presencia de Dios, no nos permite ver que el Dios que mora entre querubines está entre nosotros. Y aquí vemos a Abinadab, que eso pasó porque dice que la tuvo 70 años y nunca pasó nada en su vida, no se percató de que ahí estaba la presencia de Dios. Y lo mismo vieron sus hijos, ¿verdad? No se percataron también los hijos de que estaba la presencia de Dios. Pero antes de que estuviera David pensando en que iba a ir a la casa de Abinadab por el arca, tuvo una pelea antes con los filisteos, porque se levantaron los filisteos y quisieron matar a David, porque en ese momento lo hicieron rey y se enojaron, dijeron: no queremos que sea rey y vamos contra él, vamos a matarlo. Y se levantaron los filisteos, cientos, miles de filisteos. Pero dicen que David consultó a Jehová y le dijo: saldré a pelear y me darás a los filisteos en mis manos. Y Dios le confirmó: sal a pelear porque yo voy delante y yo te entregaré a los filisteos. Entonces es a donde vemos cómo David tiene la victoria contra los filisteos. ¿Por qué digo esto? Porque después va a la casa de Abinadab y le dice: vengo por el arca. Pero es a donde dice el pastor que venían en el camino, porque David se preparó para ir por el arca, convocó a todo el pueblo e hizo que todos llevaran fiesta, ¿verdad? Sus tamboriles, sus arpas, y era como en la iglesia, ¿no, pastor? Sí. Así como diciendo: queremos lo mejor en la iglesia, pero dicen que Dios no se agradó. Y yo me preguntaba, y siempre me he preguntado, ¿por qué no le agradó a Dios si iban los ungidos, los escogidos? Si fueron por el arca, le iban a llevar a donde dice David que es a Jerusalén. Es decir, Abinadab vivía en Judá y se le iban a llevar a Jerusalén, al templo. Todavía no había templo, todavía. No le iban a hacer lugar. Se le iban a llevar a Jerusalén, pero no le agradó a Dios. Y aquí es donde dice el pastor que iba adelante el hijo de Abinadab y a un lado también el hijo de Abinadab, entre muchos, ¿verdad? Pero Usa fue el que dice que pusieron el arca sobre un carro nuevo y jalado por 2 bueyes. Y dice que se tropezaron los bueyes y a la hora de que se hizo de lado el arca, Usa quiso detenerla y ahí Dios acabó con su vida, pastor.
Sí, así es. Así es una historia verdaderamente relevante porque nos hace entender que en muchas ocasiones nosotros no valoramos la presencia de Dios. Es decir, aunque la tenemos, dice la Escritura que Dios ahora mora en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Ahora, si en mi cuerpo está morando Dios y Dios está habitando en mí, ¿por qué permito que mi cuerpo todavía, verdad, se rinda a otras cosas que no es Dios? Por eso la presencia de Dios a veces no se valora. La presencia de Dios no se valora a veces en la iglesia o en los lugares donde de alguna manera concurres o te dedicas a buscar a Dios, y no la valoraron. Es como decía yo hace un momento, ¿verdad? Llegamos y botamos la Biblia y no la volvemos a abrir hasta el siguiente domingo, que el pastor lee más o menos 2 o 3 textos y otra vez la volvemos a botar y no sabemos nada, ¿verdad? Yo decía que a veces hay familias que hasta ponen la Biblia de una patita como si fuera de un mueble, ¿verdad? Porque ya el mueble ya se le cayó la patita, entonces embona re bien la Biblia y ahí lo meto. Pero no valoraron la presencia, la tenían puesta en cualquier lugar donde no estorbara. Eso es lo que pasó en la casa de Abinadab. Pusieron en donde cayera, prácticamente donde no estorbara, 70 años y no pasó nada. Eso es lo que pasa con mucho cristiano que lleva años en el evangelio y en su vida no pasa nada, no hay cambios en su familia, no hay cambios en ellos, porque no valoran la presencia de Dios. El primer milagro que Dios hace siempre, normalmente va a ser la transformación de una persona, el cambio de uno. El que mentía ya no miente, el que roba ya no roba, y ahí empieza la transformación verdadera de Dios. Ahí es donde uno empieza a darle gracias. Esta mañana te levantaste con ganas de ¿qué? De ver la televisión, de levantarte, de desayunar, o de ¿qué? O de darle gracias a Dios porque amaneciste vivo. Eso es importantísimo también, valorar la vida, lo que Dios nos ha dado. La presencia de Dios está en todo lugar en este momento. Está en tu casa, está conmigo, está en mi familia, está allá contigo, gracias a Dios donde te encuentras. Es como una persona religiosa, ¿verdad? Que va a la iglesia los domingos, decimos, llegamos bien peinaditos, bien vestiditos, pero en su vida no pasa nada, desgraciadamente. Y eso es lo que pasó en la casa de Abinadab, precisamente, no pasaba nada, no se ve la gloria de Dios por ninguna parte, aunque la buscaran en un momento dado. David deseaba que el pueblo de Israel conociera la presencia y la gloria de Dios, como él sabía que Dios se manifestaba. Segunda de Samuel 6:3 dice, el arca es llevada con gozo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, lo que comentaba la pastora, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Así que pusieron el arca sobre un carro nuevo. Transportaban, y la Biblia menciona claramente que transportaban el arca en un carro nuevo, y el carro iba contra el mandamiento específico de Dios. Porque vamos a ver una cosa, que el arca estaba designada para ser cargada. A Dios le agradaba que los sacerdotes cargaran el arca. Es como diciendo que los hombres necesitábamos sentir la carga de Dios sobre nosotros, sobre nuestros corazones, sobre nuestro cuerpo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Sacaron ellos la tecnología. Ellos rápidamente sacaron un carro nuevo, y en un carro nuevo lo llevaban y transportaban, y eso estaba desagradando el corazón de Dios. Por otro lado también, ¿verdad? Lo estaba llevando gente que no eran los sacerdotes, y era el sacerdote quien tenía que llevar cargando esa arca. Por eso en Éxodo 25:12 encontramos todo eso. Fundirás para ella 4 anillos de aro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás varas de madera con acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Es decir, ya estaba diseñada por Dios para ser cargada. Solo podía ser cargada por los levitas, por la familia de Coat. Dios quería que el arca fuera cargada por los sacerdotes. Él deseaba lo vivo. Él no deseaba la tecnología. No le interesaba un auto nuevo, un carro nuevo. No le interesaba un Mercedes, ni mucho menos. Ni le interesaba un Dodge, ni un nada. Él lo que quería realmente, ¿verdad?,
era que se cumpliera la palabra suya conforme al orden que él dio. Él no quería nada mecánico cargando el arca, porque el arca representa su presencia. El arca mismo representaba su propia presencia, él mismo en medio de los querubines. El arca era nada menos que la carga del Señor, y la carga del Señor debería ser cargada en los corazones de los levitas. Podemos imaginar lo que estos hombres pensaron. Miren, tenemos un carro nuevo para el arca de Dios. Creyeron que la tecnología, ¿verdad?, era un lujo que podría cubrir la desobediencia o la ignorancia que este pueblo tenía. Y muchos podemos decir que anhelamos mucho la presencia de Dios. Seguramente tú alguna vez has dicho: yo anhelo la presencia de Dios, yo quiero la presencia de Dios, pero en verdad queremos sentir su presencia. ¿Quieres sentir la presencia santa, bendita de Dios, exquisita a algunos de nuestros carros nuevos? Por ejemplo, en tu celular, viendo videos todo el día, escuchando música que probablemente no es edificante, ¿verdad? Tomando fotos para el Face, haciendo el TikTok que le llaman, que hoy está muy de moda, ¿verdad? Haciendo tu avatar, y de repente sacas la Biblia o llegas a la iglesia, sacas tu celular y te pones a chatear en lugar de estar mirando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Es decir, no ponemos al servicio de Dios verdaderamente la tecnología. ¿Nos sirve la tecnología? No nos está sirviendo en muchas ocasiones. Algunas llevan la Biblia en el celular, pero lo usan para ver pornografía. No puede ser usado de alguna manera algo santo, ¿verdad?, con lo profano. No puede ser. Chatear con la amante o con el amante es tremendo, y a la vez tengo el celular allí. Eso no es posible que hagamos. Por eso queremos agradar a Dios. ¿Quieres agregarlo, por ejemplo, en tu lista de pendientes de este día? Por ejemplo, vas a tener una visita, llega la familia, llegan los seres queridos, y al ratito, ¿verdad?, ¿a qué hora le vas a dedicar tiempo a Dios? ¿En qué tiempo, en qué momento le vamos a dedicar? ¿Cuánto de nuestro servicio que le demos a Dios es en realidad que nace de nuestro corazón, o bien lo estamos haciendo en nuestra carne? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Con mucha frecuencia yo he visto muchos hombres que trabajan en la obra de Dios y ponen manos a la obra, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Pero el problema es que solo ponen las manos, pero no ponen el corazón. Porque rápidamente dicen: ¿y a ese por qué no le dicen que ayude? ¿Y a esa por qué no ayuda? ¿Y por qué nada más yo? ¿Y por qué solo yo? ¿Y por qué nada más yo? Porque están poniendo sus manos, no su corazón. Si pusiéramos el corazón, no diríamos: ¿por qué nada más él? ¿Por qué nada más aquel? ¿Por qué nada más yo? Yo me siento privilegiado cuando Dios nos usa de alguna manera, y nada más soy yo, y soy yo, y soy yo, y quiero seguir siendo yo, y más adelante yo, porque ciertamente es un privilegio que Dios me use a mí. Qué feo sentiría yo que Dios ya no me use. Es no valorar la presencia de Dios, es no valorarlo a Él. En un momento dado que se está humillando Dios mismo al usarme a mí, un ser con defectos, con errores, con muy pocas virtudes, pero que finalmente Dios se humilla al usar a una persona semejante. Mas sin en cambio, Él lo hace, ¿verdad?, de todo su corazón, y yo me honro con esa comisión de parte de Dios, porque soy usado, cuando realmente, ¿verdad?, en otro tiempo gente dijo que yo nunca sería usado para nada bueno, cuando en realidad otros me menospreciaron, otros me humillaron. Creo que es tu caso y mi caso, es el caso de todos nosotros que venimos a la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros fuimos humillados? ¿Cuántos de nosotros nos sacaron de contexto porque creían que no podíamos lograr nada? Pero hoy, en el nombre de Jesús, no es cosa nueva lo que necesitamos para servir a Dios, es nuestro corazón, es entregarle nuestro servicio con el alma, con el cuerpo, con la mente. Lo que necesitamos es un fuego nuevo de Dios en nuestro corazón, Pastor Ana María. Sí, es impresionante lo que dices, Pastor, sobre todo basándonos en la historia de David, que llevaba el arca, ¿verdad?, la presencia de Dios. Y creo que para nosotros es un recordatorio hoy que el arca está en tu casa, el arca está aquí en esta casa espiritual, y donde está la presencia de Dios, creo que es bueno reconocerla, es bueno tener respeto por la presencia de Dios para que algo suceda en nuestras vidas, porque a veces no nos esforzamos, no valoramos, como decías, Pastor. Y vemos aquí que el pueblo fue por el arca junto con David, pero no le agradó a Dios. Entonces tengamos cuidado en que si hay una alabanza, que pongamos el corazón, que así sea una guitarrita, así sea el día de mañana a lo mejor una orquesta dirigida por un director, ¿verdad?,
y que los que estén en la alabanza, ahorita gracias a Dios hay un crecimiento, hay una entrega de los de alabanza, pero que tengamos en pie que no somos artistas, sino somos ministros de Dios, todos, y que en nuestras debilidades Dios se está glorificando, porque realmente, como dices, pastor, menospreciados fuimos todos, y hoy el Señor quiere usarnos, pero que le entreguemos el corazón, que valoremos su presencia, que valoremos hoy que vamos a tomar Santa Cena, que los tiempos son peligrosos, que los tiempos son difíciles, que dejemos de jugar al cristiano, que tomemos nuestro papel, que nos posicionemos como hijos verdaderos, que Dios está con nosotros y que realmente esto del arca, esto de su presencia, es realmente cierto para todo el que cree en Él. Dice que si nos reunimos en su nombre, Él está aquí. Y hay algo maravilloso que dicen que Él que mora con los querubines, ¿verdad? Entonces, Él desciende con su presencia hermosa, enciende el altar, enciende nuestros corazones con ese fuego hermoso. Cuando está su presencia hay llanto en nosotros, pero no de tristeza, sino de alegría. Cuando está entre nosotros, aún en medio de problemas, aún en medio de tribulaciones, es cuando más buscamos al Señor, es cuando Él más nos escucha, porque nuestro clamor es diferente. Pero valoremos la presencia de Dios. Y algo que decías, pastor, es que venía al frente de este carro que estaba siendo transportada el arca, venían los dos hijos de este Abinadab, y no por eso Dios los dijo, ay, es que ellos ya saben y ellos que coordinen, ¿verdad? A veces creemos que porque ya sabemos no tenemos que preguntarle a Dios cómo quieren las cosas, sino yo las voy a hacer así porque yo tengo experiencia. Pero con Dios es diferente. A Dios hay que primero pedirle, preguntarle, orar, doblar rodillas y después levantarnos con la comisión que ha puesto en cada uno de nosotros y hacer las cosas con amor, hacer las cosas con todo el corazón. Porque es impresionante que quede malo, todos reaccionamos, si se va a quedar algo rápido hacemos esto, pero qué tremendo que cuando hagamos algo así y esté la presencia de Dios caiga uno muerto. Es bien difícil porque entonces la presencia de Dios trae vida, pero la presencia de Dios también trae muerte, y esto es bien difícil tocarlo, pero es una realidad, una muerte a nuestras ilusiones, una muerte por jugar, porque no hemos resucitado, no hemos vuelto a la vida. Si Dios está aquí, volvamos a la vida, valoremos su presencia. Hay que levantarnos en el nombre de Jesús, porque este texto que estás leyendo, pastor, está impresionante, y a mí me gustaría que lo continuaras leyendo para ahorita abordar un poquito más. Claro que sí. Nosotros vemos, ¿verdad?, como menciona aquí la pastora Ana María, que es Usa. El nombre de Usa significa fuerza. Ese es el carro prácticamente, ¿verdad?, el que iba manejando el carro. Y Ahío, que es el otro hijo de Abinadab, significa amigable. Entonces quiere decir que en ese carro era un frente bonito, era un frente amigable, se veía muy bonito. Es decir, que no todos los métodos van a servir para de alguna manera, ¿verdad?, evangelizar o traer gente a la iglesia o esto y lo otro, ¿verdad? Porque de alguna manera podemos poner un carro bonito, podemos poner todo un trabajo atrás, pero de alguna manera le preguntamos a Dios si es verdad que Él quiere que así sea. Es verdad que Dios desea realmente. Mucho del servicio que se ofrece a nuestro Señor Jesucristo es como esto, un carro nuevo, con gran producción, con fuerza, dirigiendo un frente amigable. Sin embargo, todo lo que hagamos sin consultar a Dios o de buscar su voluntad, desgraciadamente, si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, desgraciadamente terminará mal. Seguramente David oró pidiendo a Dios su bendición de esta gran tarea, pero no consultó a Jehová sobre si estaba bien el trabajo nuevo en sí. No le dijo realmente, Señor, ¿cómo es que tengo que llevar? ¿Verdad? Porque el Señor ya había diseñado, ya estaba el arca preparada, tenía los anillos de oro para que ahí entraran las varas y de alguna manera por ahí se cargara por los sacerdotes.
Y esto fue una buena acción, pero hecha de manera incorrecta. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, dice la escritura, mientras iban cargando prácticamente en el carro. No me puedo imaginar las danzas que hacían, pero pensando que en nuestros tiempos hasta quebradita ya sacaron, ¿verdad? Y cómo se ve la gente bailando, yo me imagino en aquel tiempo danzando, y a juzgar por la importancia de la ocasión y por todos los instrumentos que se mencionan, esta fue un súper espectáculo para la época, que era bastante grande. Por eso la atmósfera de ese día era alegre, era emocionante, era atractivo. El problema más grande que existía fue que nada de esto agradó a Dios, así como lo oyes, nada le agradó a Dios. Había danzas, bailes, todo mundo ahí, ¿verdad? Contento, seguramente mucha algarabía, aquellos vendiendo banderitas y banderines y de todo, ¿verdad? Y de repente sus tepaches y toda la cosa, y de repente se dan cuenta que nada le agradaba a Dios. De repente se van dando cuenta, ¿por qué? Porque todo fue en desobediencia a la palabra suya. Entonces muchas iglesias pueden meter métodos y formas y hacer y deshacer, pero al final encontramos que ciertamente no va a haber de parte de Dios una palomita y que diga, qué bueno, les merecen una estrellita en su cabeza y les voy a poner una estrellita en su cabeza porque ellos están bien. No, a menudo nos vemos tentados a tener una experiencia de adoración nueva, como nos hace sentir el cuerpo. Muchos dicen, es que el Espíritu me dijo que me tirara así, que me revolcara. ¿En verdad? ¿Fue eso realmente? ¿Fue tu cuerpo? ¿O realmente fue el Espíritu Santo de Dios? Cualquiera de las dos cosas. No confundamos, ¿verdad? Porque verdaderamente, ¿cómo vamos a agradar a Dios de alguna manera para no caer en el error? Nosotros debemos dirigirnos a su palabra para que podamos saber cómo a Él le gusta que lo adores, que lo adoremos en el nombre de Jesús. A Él le gusta que tú y yo lo consultemos antes de adorar. Es que, pastor, yo no voy a la iglesia porque hay muchas predicaciones y yo escucho mucha palabra y oigo, Señor, y aquí en mi casa yo solito le pongo mi música y yo alabo a Dios. Pero dice la Escritura, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Entonces, ¿cómo le gusta a Dios la adoración? ¿Tú solito o que estés acompañado de otros? Es difícil comprenderlo en nuestra cultura. Tenemos una cultura orientada al consumismo, una cultura orientada al cómo te ves, cómo te vistes, y de alguna manera, ¿verdad? Así es como te tratan. Pero la adoración no se trata de lo que nos agrada a nosotros. La adoración es de lo que le agrada a Dios. Por ejemplo, en este caso, Dios demostró que no estaba de acuerdo cuando Usa, por ejemplo, dice que van los bueyes, ¿verdad? Moviendo la camioneta, iba moviendo la carroza, ¿verdad? En ese tiempo era un carro nuevo, lo habían hecho, diseñado especial para este movimiento, y en ese momento los bueyes iban tropezándose con las piedras y de repente el arca parecía que se caía, y Usa rápidamente, el hijo de Abinadab, mete la mano. Y en el momento que mete la mano, cayó fulminado, porque la presencia de Dios lo mató. ¿Por qué si estaban haciendo bien? ¿Por qué si aparentemente llevaban bien las cosas? ¿Por qué si aparentemente? Mira, 2 Samuel 6:6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Cuando llegaron a la era de Nacón, ¿qué era la era de Nacón? La era de Nacón era donde se juntaban todos los tallos de trigo y enteros, ¿verdad? Y estaban reunidos todos los trigos, y ahí la cascarilla era separada del trigo. Entonces por eso le llamaban era, porque ahí era donde separaban el trigo de toda la cascarilla que trae el trigo. Espiritualmente Dios vio que había mucha cascarilla en ese festejo. Dios notó que había muchas cosas, era paja lo que tenían, era paja lo que estaban haciendo, y Dios voló la cascarilla en la era de Nacón. Fue lo que hizo. Usa extendió su mano en el arca de Dios y la sostuvo, ¿verdad? Y esto estaba totalmente prohibido por Dios. Números 4:15 dice sobre la transportación del arca: pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. ¿Por qué no sabía Usa esta palabra de Dios, y su papá Abinadab era parte del pueblo de Dios?
¿Por qué no lo sabía ese sacerdote? ¿Por qué no les enseñó a sus hijos? A veces nos pasa así a los cristianos, que nuestros hijos siguen haciendo cosas indebidas porque los padres no enseñamos correctamente, porque los padres no nos atrevemos a enseñarle a los hijos lo que es la palabra de Dios, si estaba en la palabra escrita, Números 4:15, no tocarás cosa santa, no sea que mueran. Y él lo tomó a menos. Usa tomó la decisión en un breve momento por ignorar una orden de Dios y hacer lo que a él le pareció correcto. Pero las cosas que a mí me parecen correctas pueden ser no correctas para Dios. Lo que a mí me parece bien, a Dios puede parecerle no bien. Por eso las decisiones tomadas en breves momentos tienen mucha importancia para Dios. Las decisiones que tomes van a marcar tu existencia, para bien o para mal, siempre. Todas las decisiones que tomes serán así. Cuando se las entregas a Dios, qué bueno. Cuando no son entregadas a Dios, al ratito estamos sufriendo por las malas decisiones. Pastora Ana María. Sí, algo que sucedió es de que yo me imagino que en el momento que cae Usa muerto, todos se espantaron, hasta David. Porque dicen que David hasta se puso a llorar y dijo, Señor, ¿por qué acabaste con su vida? Y creo que a veces nos preguntamos nosotros también, ¿por qué no me resulta bien esto? ¿Por qué si yo busco a Dios, verdad? Pero creo que tenemos hoy en especial que analizar cómo está nuestro corazón, qué pensamientos tengo para el día de mañana, buenos o malos. ¿Cuál es mi caminar? Si realmente estoy caminando con Dios o cuando me conviene nada más. Hay que valorar la presencia de Dios. Hoy está la presencia de Dios revelándose a nuestras vidas, porque el Espíritu Santo de Dios está entre nosotros. Son tiempos de gracia, son tiempos de buscar el rostro de Dios, su presencia, valorarla en el nombre de Jesús, porque no es un juego. Yo soy libre para decidir, pero si Dios está revelando mi vida y su presencia está aquí morando, cuando Él mora con los querubines, está morando en mi vida, en mi corazón, en mi casa, en mi familia, en la iglesia donde yo voy, hay que valorar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, ahorita vamos a ver lo que hace con aquellos hijos que verdaderamente valoran la presencia de Dios, con aquellas personas, y no precisamente hemos visto que los judíos, ¿verdad?, sino nosotros, los que no éramos pueblo, los que estábamos desechados. Hoy el Señor se ha revelado en nuestras vidas y hay que valorarla en el nombre de Jesús, no porque estemos ahora sí que llenos de gente que no quiere recibir a Cristo en su corazón, digamos, ellos están en lo correcto. No, creo que hablábamos de que Dios ha puesto en nosotros un espíritu superior y la gente lo mira, pero hay que valorar la presencia de Dios. Es un grito, ¿verdad?, que hoy hacemos en el nombre de Jesús, de decir, valoremos la presencia de Dios, porque son tiempos bien difíciles. Así es. Entonces encontramos que David quería que el pueblo de Dios, ¿verdad?, quería que conociera todo el pueblo de Dios la presencia de Jehová, pero Dios se presentó en la era de Nacón, pero no de la forma en que todos querían. La osadía de Usa se puede decir que fue más que una acción o un reflejo e instinto. Dios hirió a Usa porque su acción estuvo basada en un error de ignorancia. Ya lo dijimos hace un momento, que siendo sacerdotes, siendo pastores, los hijos ¿dónde andan? ¿Dónde están? ¿Cómo están? Siendo líderes, tus hijos ¿qué hacen a escondidas? Tus hijos ¿qué están haciendo, verdad? Cuando nosotros no les enseñamos correctamente lo que les tenemos que enseñar, ya que su padre no los instruyó adecuadamente en el pensamiento y en el conocimiento de Dios. Tenemos que hacerlo también nosotros, enseñarles en cuanto al conocimiento de Dios. ¿Cuántos padres cristianos instruimos a nuestros hijos sobre los peligros de desobedecer a Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese tiempo para decirles a nuestros hijos? Sabemos que a nuestros hijos les gusta más el mundo, la pachanga, la fiesta y muchas cosas, la tomadera y todo, pero más sin en cambio, ¿verdad?, ¿cuántas veces les hemos advertido de todas las consecuencias que trae el hecho de tener todo esto? Antes dejamos que nos instruyan los amigos, los medios electrónicos, los medios de comunicación, la televisión, el radio, con expertos psicólogos, entre comillas, ¿verdad?, que de alguna manera que han de a saber qué vida tan destruida han de tener esas personas también, porque también son seres humanos, también tienen problemas, también se enfrentan con situaciones. Jesús dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Jesús es el camino, la solución y la vida. Jesús realmente es el pan de vida.
Usa falló al pensar que no importaba quién cargara el arca. Esas son las fallas de Usa. Usa falló al pensar que no importaba cómo fuera cargada el arca, porque le preparó un carro cuando realmente a Dios le gustaba que lo cargaran. Usa falló al pensar que sabía todo sobre el arca porque estaba en casa de su padre por mucho tiempo. Él pensó, ¿verdad? Así. Usa falló al pensar que Dios no podía cuidar el arca por sí mismo, por eso metió la mano. Y Usa falló al pensar que el suelo de la era de Nacón era menos santo que su propia mano. Él no vio ninguna diferencia entre el arca y cualquier otro artículo valioso. La intención de Usa de ayudar fue buena, pero no hubo una profunda sensibilidad hacia lo sagrado del arca. No se sensibilizó, no se dio cuenta que en el arca habitaba la presencia misma de Dios. En esta tarde, en el nombre de Jesús, ¿cómo está tu casa? La presencia de Dios en tu casa, en tu familia. ¿La valoras? ¿Estás valorando lo que Dios te da conforme a su palabra? ¿Estás valorando que esta mañana vamos a tomar Santa Cena y que es una cosa santa, maravillosa y que en ella está la presencia misma de Dios? Que en este caso, si tú todavía tienes problemas o todavía tienes pecados o cosas que tengas que entregarle al Padre, ¿no crees que es tiempo de ponerlas en este momento en la presencia de Dios y pedirle perdón y arrepentirnos? Yo he visto gente orgullosa, incluso en la misma congregación, que cuando les pasan el pan y les pasan el vino, dicen no, yo no, hoy no tomo, como si fuera verdaderamente hacerle un favor a Dios el hecho de tomar la Santa Cena, cuando en realidad no quieren ellos vencer su orgullo y decir, está bien, me voy a poner a cuentas con Dios y no vuelvo a caer en el pecado, no vuelvo a caer en el error, pero son tan orgullosos que no lo hacen, no valoran la presencia de Dios, por eso en sus vidas no pasa nada bueno, por eso en sus vidas no prosperan, no progresan, no son prosperados, porque aquí encontramos, ¿verdad? Prácticamente así. Mira lo que pasó con Samuel, segunda de Samuel 6:8. Y se entristeció David por haber tenido Jehová a Usa, y por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. Así le puso David el quebrantamiento de Usa. En pocas palabras, lo que estaba diciendo David es: Dios quitó la vida de Usa en este lugar. Eso fue lo que puso David en ese lugar, por eso se llamaba Pérez Usa, ese lugar a partir de ese momento, nombre puesto por David en el lugar donde murió Usa al poner sus manos sobre el arca cuando ésta era trasladada a Jerusalén. Pero ¿sabes qué es lo que pasó en el corazón de David? Inmediatamente, verso 9 de este mismo capítulo dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Tuvo miedo, le dio miedo ver la presencia maravillosa de Dios, y entonces empiezan a buscar, ¿verdad? ¿A quién le entregaban el arca? No, pues llévatela tú, no, y empezaron a echarse la pelota, porque dijeron, no, pues es peligrosa, mira, ya mató a este chavo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo? Hasta el mismo David tuvo miedo. La tristeza de David estaba basada en esa confusión. No podía entender por qué las buenas intenciones no fueron suficientes para Dios. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le interesa tanto las buenas intenciones como las buenas acciones. A Dios le interesa la buena intención, pero la buena acción también. No le interesa nada más las intenciones. De intenciones están llenos los panteones, de gente que tuvo buena intención, pero nunca tuvo acción. Y ese es el problema. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Dice él. David sabía que era importante traer el arca al centro de la vida de Israel, pero David, debido a lo que sucedió con Usa, David sintió que no podía hacer lo que Dios quería que hiciera. Mira 1 Samuel 6:10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la casa, a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Pastora Ana María. Sí, Obed-Edom, él venía de los filisteos. Él era un filisteo, ahora le están entregando el arca a un filisteo. Es impresionante. Es como diciendo, ¿sabes qué? Pues nosotros como judíos ya vimos que es peligrosísima, llévatela tú. Y el otro ahí como, bueno, pues démela. Ajá. Me la llevo. Sí. Pero él ni sabía ni por qué. Así es, y vemos que David quería llevarla a Jerusalén para que el pueblo de Israel viera la presencia de Dios. Pero ahorita todos habían visto lo que había sucedido, entre ellos David, y tenían miedo. Todos tenían miedo, y David dijo, yo no me la llevo a mi casa. Así que ahí está Obed-Edom, y que se la lleve el filisteo. ¿Y qué dijo Obed-Edom? Yo me la llevo, claro que sí, con alegría en su corazón, fíjese. Y no era del pueblo de Israel, era filisteo. Y se la lleva a su casa, y todos, yo creo que procuraron llevarla rápido a la casa de Obed. Ahí la dejaron, y lo que hizo Obed fue, póngala en el mejor lugar.
a ver, este lugar va a ser especial para poner el arca, porque aquí viene la presencia de Dios y yo anhelo la presencia de Dios porque he escuchado lo que el Dios de los israelitas ha hecho con ellos. Así que yo voy a valorar la presencia de Dios, y dice la escritura que Obed valoró la presencia de Dios, honró la presencia de Dios, lo puso en el mejor lugar de su casa, y en el nombre de Jesús dice la palabra de Dios que hizo en 3 meses, porque 3 meses estuvo en la casa de Obed, y se dieron cuenta de que había prosperado Obed en todo. Dios lo había bendecido, lo había sanado, lo había prosperado. Y decimos, bueno, pero ¿por qué si a los filisteos, a los otros los mató? Y luego también a Usa, y luego a él no, a él lo bendijo en 3 meses. Y dicen que por ahí fueron a decirle a David, en Obed hubo una prosperidad y una bendición por tener el arca. Y es ahí donde cambió el rostro de David. Y vamos a continuar, pastor, porque el tiempo ahora sí que nos gana, ¿verdad? Así es. Vamos a ver este verso en particular de Números 4:11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey, ahí corrieron a avisarle al rey, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue, ahora sí, corrió David y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Dios quería que el arca fuera bendición para Israel. Dios no quería maldición para Israel. Podríamos decir que la maldición no vino del corazón de Dios, sino de la desobediencia del hombre. Y ese es el problema, que en muchas ocasiones no es que Dios te quiera maldecir, no es que Dios quiera que te vaya mal, es la desobediencia que tenemos los seres humanos con referencia a Dios. Normalmente no queremos escuchar a Dios, no nos interesa la palabra de Dios, preferimos el mundo, preferimos las cosas que están afuera. Yo creo que a Dios le agrada así, yo creo que no le fallo a Dios, yo creo, pero no es lo que tú crees, papito, mamita, es lo que Dios cree, es lo que Dios quiere, es la forma en la que yo me tengo que amoldar a Dios, no Dios a mi forma. Esa es la gran diferencia. Por eso es que encontramos mucho cristiano lastimado, herido, dañado, muchos que quisieron ser cristianos no pudieron. La respuesta de David es el resto del capítulo, en el resto de este capítulo muestra que encontró la respuesta en la palabra de Dios. Leyó Isaías 8:20, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, en pocas palabras, a la ley y al testimonio, es decir, a la palabra y al testimonio que nosotros damos, es decir, la palabra de Dios y nuestro testimonio es lo que vale más. Por eso dice: si alguien no vive esto, es porque no le ha amanecido, es para pronto, no ha existido el sol de la justicia de Dios, no tiene a Dios en su corazón. Así que si se pinta de muy cristiano, pero tiene hechos malos, hechos tremendos, y no se basa en la palabra, perdóname, pero no le ha amanecido, no le ha amanecido, sigue en tinieblas, sigue todavía, ¿verdad?, dando tumbos ahí en el reino satánico. Por eso que el Señor lo reprenda. David encontró la respuesta en la palabra de Dios, y el exitoso, vamos a decirlo así, segundo intento de David por llevar el arca, ahora sí fue completamente un éxito, porque se alegró de ver cómo obedecían y cómo eran bendecidos ahora sí cuando llevaron el arca a la presencia de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 13: pues no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, la versión 60, por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. Y en el libro igualmente en el mismo, pero está más claro, Primera de Crónicas 15, 13, la Biblia: Dios habla hoy. Pues como la primera vez no lo hiciste, el Señor nuestro Dios quitó la vida a alguno de nosotros, porque no le consultamos como era debido. ¿Sabes? Hoy vamos a tomar la Santa Cena, pero también la Santa Cena no es cualquier cosa. Muchos lo toman a juego, muchos lo toman como si fuera cualquier cosa. Yo hace un momento te pedía y te dije: ¿sabes qué? Necesitamos ponernos a cuentas. Vamos a ponernos a cuentas. Tienes pecados, tienes errores. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios bendice, pero también mata, acaba, destruye. Porque la presencia de Dios es un Dios poderoso, celoso, fuerte. Yo quiero decirte hoy, si tienes pecado, si tienes cargas en tu corazón, sácalas esta tarde en el nombre de Jesús de tu corazón. Pastora, guíanos en una oración, por favor.
Vamos a orar en el nombre de Jesús, poniéndonos a cuentas con Dios y valorando su presencia en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, por todos nuestros errores, por esos malos pensamientos, para hacer cosas que no te agradan, Señor. Perdónanos como iglesia, como pueblo tuyo. Y Padre, en el nombre de Jesús, permítenos hoy, Señor, entregar a ti todo pecado, toda falta, todo error. Y Señor, limpia nuestras vestiduras. Te pedimos, Señor, que derrames ese ungüento de sanidad y de restauración en nuestros corazones. Y que derrames aceite, Señor, que tu presencia sea en nuestras vidas, que tu presencia sea en nuestro hogar, que tu presencia sea en nuestra casa espiritual, Señor, en Torre Fuerte, Iztapalapa. Y te pedimos, mi Dios, que nos permitas tener otro espíritu, otra visión, Señor, de tu bendita presencia. Y ayúdanos, Señor, a discernir los tiempos y tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pastor, terminando esta palabra nos gana el tiempo, ¿verdad? Yo quisiera comentarles que agradezco a todos los que han bendecido esta casa en estos tiempos difíciles con una ofrenda que han podido depositar, que han traído aquí sus diezmos. Que Dios les bendiga por cuidar la casa. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo esos tiempos también donde han dicho: yo quiero limpiar la casa del Señor, yo quiero procurar la casa del Señor. Gracias de verdad en el nombre de Jesús, porque el Señor lo mira, el Señor ve cómo cuidamos su casa, porque hay muchas necesidades, pero damos gracias a Dios y que Dios nos permita regresar a su casa, primero Dios, para el 30 de este mes, en el Auditorio Torre Fuerte, ahí en Ermita Iztapalapa, y que nos unamos dándole gracias a Dios por haber guardado nuestras vidas, por permitirnos llegar a donde está el arca, donde está su presencia. Y bueno, creo que todo se está arreglando, vamos a ir ya todos. El doctor Carlos comenta que pueden ir los niños, entonces estaremos dando aviso, porque primero Dios estaremos regresando todos al auditorio. Y qué mejor con esta palabra donde Dios nos ha hablado, ¿verdad? Un poco fuerte, pero también con mucho amor. Creo que son tiempos de reconocer que el arca está aquí y son tiempos de misericordia para todos nosotros. Quisiéramos agradecer este tiempo de tomar Santa Cena, de que el pastor ministre, ¿verdad?, esta Santa Cena en el nombre de Jesús. Y bueno, ahí donde están ustedes, si ya tienen su jugo, si ya tienen su pan, vamos a recordar que Cristo viene por todos nosotros y que sus promesas están sobre cada uno de nosotros, pastor. Claro que sí. Vamos a tomar estos últimos minutos de transmisión. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 y verso 24. Porque yo, dice el apóstol Pablo, recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Piensa un momento en Jesús, piensa un segundo en Jesús, piensa un momentito. Todo lo que hizo en la cruz del Calvario, por entregarse en esa cruz maravillosa, para que tú y yo el día de mañana tengamos vida eterna, salud, bendición, en el nombre de Cristo. Hoy estamos pasando un poco tiempo en esta tierra, pero llegaremos a esa tierra gloriosa, en la cual estaremos con Él, en el nombre de Jesús, donde no habrá llanto, muerte, clamor ni dolor, y viviremos eternamente. Piensa en todo eso que hizo Jesús por nosotros, que no éramos adecuados para la vida eterna, pero hoy Él nos ha hecho aceptos. Ya dale gracias a Dios por tu vida, por tu familia, por tu hogar, por todo lo que tienes en el nombre de Jesús, por tu salud, por tu cuerpo, porque estás completo, porque estás sano. Que Dios te bendiga. Y ahora come tu pan en el nombre de Jesús. Asimismo, también tomó la copa
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Recuerda que la bendita sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, en el nombre de Jesús. Si tú te pusiste a cuentas esta tarde en el nombre de Jesús, que Dios te bendiga grandemente y que la bendita sangre de Cristo te cubra en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Toma tu copa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre amado, te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Espero que todos se encuentren bien, en paz, en su casa, con su familia, con sus seres amados, en el nombre de Jesús. Yo tomé algunos nombres antes de que iniciáramos. Aquí Mari me va a complementar con otros. Gracias a Dios. Voy a darle rápida lectura. Gloria Nácar, saludos. Rosalía Alvarado, David Rangel, Rebeca Cortés, Alicia Rodríguez, Ariel Pérez, Victoria Ponce, Juan Carlos, Esmeralda Cepeda, Isabel Pérez Rosales, Cristóbal Elizabeth, Margarita Cepeda, Marijose Velázquez, Tesha Rom, Alejandra Jaimes, Fabis Cristo Vive y familia, José Tobar, Francisco Reyes, Clara Mendoza, Alexa Galicia, Paula Mendoza y Aris Rodríguez, así como Víctor García. Les mandamos un saludo. Yolanda Ramírez, Vivian Yáñez, Rebeca Cortés, Víctor González Pidetti, Felipa y Mario Nieves, Celes Villa, José Humberto Ramírez, Teresa Corona, Claudio Cardoso y Carmen Rodríguez. Pues que Dios les bendiga y en el nombre de Jesús declaramos en el nombre de Jesús que Dios ha puesto gozo en nuestros corazones, que se va toda tristeza, toda amargura en el nombre de Jesús, y que Dios conforta nuestras vidas, pero también Dios toma control de toda nuestra casa, de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Y declaro y profetizo que lo que Dios ha dado para ti, esas palabras proféticas en el nombre de Jesús de Nazaret, provocan que todo problema quede en nuestros pies en el nombre de Jesús y sea exaltado en nuestras vidas el nombre de Jesucristo. Ha puesto en nosotros un espíritu especial, un espíritu en el nombre de Jesús, para que también nosotros seamos de bendición a otros. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día en el nombre de Jesús, que Dios bendiga toda la semana nuestra salud, pero también nuestra mesa, nuestra alacena en el nombre de Jesús, y declaramos cielos abiertos sobre nosotros. Asimismo, bendecimos a Israel, bendecimos a México y bendecimos a Estados Unidos. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, que Dios les bendiga, que tengan excelente tarde, buen inicio de semana, y primeramente Dios, nos vemos martes 8 de la noche, jueves 8 de la noche y próximo domingo también. Estamos en la célula virtual los viernes 8 de la noche. Que Dios me los bendiga a todos y reciban una excelente tarde. Que Dios los bendiga. Buenas tardes.